En este video te contaré una historia de terror basada en supuestos testimonios de trabajadores de un hospital público. Una historia de pasillos fríos, turnos de madrugada y una presencia silenciosa que muchos aseguran haber visto. Ponte cómodo, apaga las luces, porque hoy conocerás la leyenda de la Santa Muerte Blanca del hospital. Dicen que los hospitales de noche no son lugares para estar solo. Cuando se apagan las visitas, se cierran las puertas y el silencio se apodera de los pasillos, es cuando empiezan a escucharse las historias que nadie cuenta en voz alta, pero que todos conocen. Esta historia ocurre en un hospital cualquiera de una ciudad cualquiera. Un hospital donde, según el personal de noche, hay alguien que viene a recoger a los que ya no tienen vuelta atrás. Y no es un doctor ni una enfermera, es una figura de blanco, una figura que muchos han llegado a identificar como la Santa Muerte. Todo comenzó con los rumores, enfermeras nuevas que decían haber visto a una mujer alta, muy delgada, con una túnica blanca y un ramo de flores, caminando por los pasillos a las 3 de la mañana. Al principio, todos pensaban que se trataba de algún familiar que se quedaba más de la cuenta, o tal vez de una paciente desorientada. Pero había algo raro. Esa mujer nunca hablaba con nadie, no miraba a nadie, y siempre entraba a las habitaciones donde estaban los enfermos más graves, justo antes de que sucediera lo inevitable. Una de las primeras personas en hablar del tema fue Carla, una enfermera que llevaba poco tiempo trabajando ahí. Ella hacía turnos de noche y en su primera semana ya había escuchado a los compañeros más viejos decirle en broma: "Si ves a la de blanco con flores, no la sigas". Carla pensó que era solo una leyenda interna para asustar a los nuevos, pero con el paso de los días empezó a notar cosas extrañas. Una madrugada, mientras revisaba los monitores de la sala de cuidados intermedios, vio por la ventana del pasillo una silueta pasar frente a la puerta. Era alta, completamente vestida de blanco, moviéndose muy despacio. Carla pensó que era una monja o un familiar y se asomó para decirle que no podía estar ahí a esa hora. Pero cuando abrió la puerta y miró hacia el pasillo, no había nadie. Lo raro no fue solo eso. Minutos después de ver aquella silueta, uno de los monitores empezó a sonar. El paciente de la cama 7, un hombre mayor que llevaba días grave pero estable, entró en paro. Por más que el equipo intentó reanimarlo, no respondió, murió en pocos minutos. Esa fue la primera vez que Carla asoció la presencia de la mujer de blanco con una muerte. Los días pasaron y Carla trató de convencerse de que solo había sido una coincidencia, pero las historias seguían llegando. Una compañera, Mariela, le contó que una vez vio a la misma mujer entrar a la habitación de un niño enfermo de cáncer. Mariela estaba cansada, casi dormida en la silla de la enfermería, cuando escuchó el chirrido leve de una puerta abriéndose. Levantó la mirada y a través del vidrio vio a la figura de la mujer de blanco acercarse a la cama del niño con un ramo de flores marchitas en la mano. Mariela se levantó sobresaltada y corrió al cuarto, pero cuando abrió la puerta no encontró a nadie, solo al niño dormido respirando con dificultad. El ramo no estaba por ninguna parte. Mariela asumió que había sido un sueño. Pero a la mañana siguiente, cuando el turno de día llegó, el niño ya no estaba vivo. Con el tiempo, la imagen de esa mujer de blanco se volvió un secreto a voces. Algunos decían que era una aparición, otros que se trataba de la Santa Muerte en su aspecto blanco, el de la muerte tranquila, la muerte que supuestamente viene a llevarse a los enfermos sin dolor. Otros preferían no llamarla de ninguna manera, por miedo a traerla. Pero la historia no se quedó solo en rumores, algo más fuerte estaba por ocurrir. En el hospital trabajaba un médico de nombre Ricardo, un hombre escéptico, serio y conocido por no creer en nada sobrenatural. Para él, todo tenía una explicación científica: alucinaciones por cansancio, juegos de luces, ansiedad. Cada vez que alguna enfermera mencionaba a la de blanco, él se molestaba y decía que esas cosas solo asustaban a los nuevos y afectaban el rendimiento del personal. Una noche, sin embargo, Ricardo recibió un caso que lo marcaría para siempre. Un paciente joven de unos 30 años llegó después de un accidente grave. Estaba muy mal, con múltiples fracturas internas y un pronóstico reservado.
Lo trasladaron a una habitación aislada mientras decidían si podían operarlo o no. Ricardo sabía que las probabilidades eran muy bajas. Esa noche decidió quedarse en el hospital para estar pendiente de la evolución del paciente. Sabía que podía complicarse en cualquier momento. Eran casi las 3 de la mañana cuando el doctor salió al pasillo para tomar un café de la máquina. El hospital estaba en silencio, los fluorescentes parpadeaban levemente y lo único que se escuchaba era el pitido suave de los monitores a lo lejos. Mientras esperaba su café, escuchó el sonido de unos pasos lentos. No eran pasos firmes, pesados, como los de un guardia. Eran suaves, arrastrados, como si alguien caminara con una túnica rozando el suelo. Ricardo miró hacia el final del pasillo y la vio. Era una figura alta, completamente vestida de blanco, con una especie de velo o capucha que cubría su rostro. En las manos sostenía un ramo de flores blancas, pero las flores parecían secas, casi muertas. La figura avanzaba despacio, sin girar a los lados, como si supiera exactamente a dónde iba, hacia la habitación del paciente accidentado. Ricardo, enojado, supuso que era un familiar que se había colado para ver al paciente a escondidas. Dejó el café y caminó rápido detrás de la figura llamando: «Señora, no puede estar aquí. Señora, deténgase». Pero la mujer no reaccionó, solo seguía avanzando cada vez más cerca de la puerta. Cuando la figura entró en la habitación, Ricardo apuró el paso y en cuestión de segundos llegó también. Empujó la puerta, dispuesto a llamar la atención del supuesto familiar, pero al entrar, la habitación estaba vacía. No había nadie, solo el paciente conectado a los aparatos, respirando con dificultad. Ni rastro de la mujer, ni de túnica blanca, ni de flores. En ese momento, el monitor del paciente comenzó a emitir un pitido constante. Las líneas se volvieron rectas. Ricardo se lanzó a intentar reanimarlo, hizo todo el protocolo, dio órdenes rápidas, llamó a las enfermeras, pero no hubo caso. El paciente murió justo después de la misteriosa visita. Mientras llenaba el reporte de defunción, Ricardo trató de convencerse de que la mente le había jugado una mala pasada. Tal vez estaba tan cansado que imaginó a alguien en el pasillo. Tal vez se dejó influenciar por los chismes del personal. Pero algo en su interior se negaba a aceptarlo del todo. Al día siguiente, en la sala de descanso, una enfermera mayor, de esas que llevaban décadas en el hospital, se le quedó mirando en silencio. Luego le preguntó en voz baja: «¿La viste, verdad?». Ricardo fingió no entender, pero la mujer insistió: «La de blanco, la que trae flores. Todos los que se quedan aquí muchas noches, al final la terminan viendo». Ella le contó que muchos años atrás, ese hospital había sido un lugar donde se atendían casos muy complicados, pacientes terminales que iban allí prácticamente a morir. Con el tiempo, el personal empezó a notar que, antes de las muertes más tranquilas, aquellas sin agonía, algunos pacientes decían haber visto a una señora de blanco junto a su cama, hablándoles al oído, diciéndoles que ya no tuvieran miedo, que todo iba a estar bien. La enfermera le dijo que con los años la imagen cambió. Algunos decían que la habían visto mejor, más clara, y aseguraban que no era una simple señora, sino una especie de figura esquelética, vestida de blanco, sosteniendo flores y a veces un rosario. La empezaron a llamar la Santa Muerte Blanca del hospital, una presencia que no venía a hacer daño, pero que venía, inevitablemente, a cobrar. Ricardo escuchó todo sin creer del todo, pero desde ese día algo en él cambió. Empezó a notar patrones. No todas las noches aparecía la figura, pero en las semanas siguientes, cada vez que un paciente en estado crítico fallecía de manera extrañamente tranquila, alguien del turno de noche decía haber visto de reojo a la mujer de blanco en algún punto del pasillo. Los rumores crecieron tanto que el director del hospital decidió revisar las cámaras de seguridad para comprobar que no hubiera intrusos de noche. Fue entonces cuando todo se volvió aún más inquietante. Una madrugada, después de la muerte de otro paciente, revisaron las grabaciones de los pasillos. Allí estaba Ricardo caminando, el personal moviéndose, las puertas abriendo y cerrándose. Pero en las zonas donde, según los testigos, había pasado la mujer de blanco, la cámara mostraba algo diferente.
No aparecía una mujer clara, con rostro, ni un familiar caminando. Lo que se veía era una silueta extraña, alta, ligeramente transparente, como una sombra más blanca que el resto, desplazándose lentamente por el corredor. No se distinguían detalles de la ropa, pero algo llamaba la atención. En la mano de la silueta parecía brillar algo, como si fueran flores o una especie de objeto alargado. En uno de los videos más antiguos, tomado meses antes, la silueta se detenía justo frente a una puerta y luego desaparecía. Minutos después, el paciente de esa habitación moría de un paro fulminante. El personal, al ver esas imágenes, quedó en silencio. Nadie se atrevió a decir que eso era normal. El director intentó explicar las imágenes, diciendo que podían ser errores en la cámara, reflejos, fallos de luz. Pero las enfermeras del turno de noche no se sintieron convencidas. Ellas sabían lo que habían visto con sus propios ojos, y para bien o para mal, sabían que cada vez que la figura aparecía, alguien no amanecía con vida. La historia llegó a oídos de una joven interna de medicina llamada Lucía. Era curiosa y algo atrevida, y decidió que quería comprobar por sí misma si esa presencia era real. Planeó quedarse despierta toda la noche, especialmente cerca de las habitaciones de los pacientes más graves. Se llevó café, apuntes y una linterna. Sabía que, si lo que contaban era cierto, la hora clave era entre las 2 y las 4 de la mañana. Esa noche el hospital estaba especialmente silencioso. Había llovido y el aire olía a humedad. Luz tenue en los pasillos, un par de lámparas parpadeando y el sonido lejano de algún televisor encendido en la sala de espera. Lucía se sentó en la estación de enfermería con vista directa a varias habitaciones, incluyendo la de un anciano que llevaba días muy mal, con los médicos dudando de que pasara la noche. Las horas comenzaron a pasar. 2 de la mañana, 2:30, 3 menos cuarto. Lucía estaba empezando a sentir el peso del sueño cuando de pronto sintió un frío extraño recorrer el pasillo. No era corriente de aire normal, era un frío que parecía venir de todas partes. Se le erizó la piel sin motivo aparente. Entonces la vio. Al final del pasillo, donde la luz era más débil, una figura empezó a tomar forma. Alta, delgada, vestida completamente de blanco, desde la cabeza hasta los pies. El rostro cubierto por una especie de velo. En las manos un ramo de flores que parecían pálidas, gastadas, como si fueran de otro tiempo. La figura se movía lentamente, sin prisa, acercándose a las habitaciones. Lucía se quedó paralizada. Quiso hablar, pero la voz no le salía. Quiso levantarse, pero las piernas le temblaban. La figura caminó frente a varias puertas sin detenerse, hasta que llegó a la habitación del anciano. Allí se detuvo. La mujer de blanco giró apenas la cabeza, como si mirara la puerta, y luego entró sin siquiera tocarla. Lucía sintió que el corazón le golpeaba el pecho. Tomó la linterna con manos temblorosas y corrió hacia la habitación. Cuando llegó, empujó la puerta con fuerza, esperando encontrarse con alguien ahí dentro. Pero al entrar, la imagen fue devastadora. El anciano estaba acostado, con el rostro tranquilo, como si estuviera en paz. El monitor marcaba líneas planas. Acababa de morir. No tardaron en llegar otros doctores y enfermeras al escuchar el pitido constante. Lucía no dijo nada. No dijo que había visto a la mujer de blanco entrar, no dijo que, unos segundos antes, esa presencia inexplicable había pasado justo frente a sus ojos. Al terminar la madrugada, Lucía fue a la sala donde se guardaba el sistema de cámaras. Convenció al guardia de turno para revisar la grabación de esa noche, usando como referencia la hora exacta de la muerte del anciano. Avanzaron el video hasta el momento en que el monitor marcaba el horario del fallecimiento. Allí estaba Lucía levantándose de la silla, corriendo por el pasillo, pero lo que vieron detrás de ella les heló la sangre. A unos metros de distancia, caminando en línea recta, se distinguía claramente una silueta blanca, casi translúcida, deslizándose por el pasillo. No se veía un rostro, no se veían rasgos humanos, pero la forma era inconfundible. Alta, huesuda, cubierta por una túnica.
En la mano una mancha oscura alargada, como si sostuviera un ramo de flores marchitas. La silueta se detenía frente a la puerta del anciano y luego simplemente desaparecía. El guardia se levantó de la silla, pálido. Miró a Lucía y le dijo: «Por eso yo nunca miro estas cosas solo». Desde entonces, él se negó a volver a revisar grabaciones de madrugada. Y Lucía entendió por qué el personal más antiguo evitaba hablar del tema en voz alta. Con el tiempo, la presencia de la Santa Muerte Blanca del hospital se volvió una especie de secreto compartido. Nadie lo comentaba frente a los superiores, nadie quería quedar como loco. Pero entre enfermeras, camilleros y médicos de guardia, la regla no escrita era clara: si la ves, reza. No porque venga a hacer daño, sino porque su aparición casi siempre significa que alguien está a punto de irse. Algunos la empezaron a ver no como un monstruo, sino como una especie de visitante final. Decían que los pacientes que morían después de que ella se aparecía se iban tranquilos, como si alguien les hubiera susurrado al oído que ya podían descansar. Otros, en cambio, decían que había algo profundamente inquietante en su mirada invisible, en su presencia silenciosa, en el ramo de flores que traía. Porque esas flores, según algunos, representaban a las almas que ya había cobrado. Dicen que hasta el día de hoy en ese hospital todavía hay noches en las que las cámaras captan algo que no debería estar allí. Una sombra blanca cruzando el pasillo, una figura quieta junto a la puerta de una habitación, un ligero destello extraño cuando un paciente grave deja de sufrir. Y aunque el director lo niegue y los doctores intenten ignorarlo, los del turno de noche lo saben bien. Si alguna vez te toque quedar ingresado en un hospital, especialmente en la madrugada, tal vez quieras prestar atención a los pasillos. Fíjate si sientes un frío extraño, si escuchas pasos suaves cuando nadie está caminando, o si ves a alguien de blanco detenerse frente a tu puerta sosteniendo un ramo de flores viejas. Algunos dicen que si la ves, significa que tu sufrimiento está a punto de terminar. Otros preferirían no verla nunca. Porque al final, en esa línea invisible entre la vida y la muerte, hay quienes aseguran que no estamos solos, y que, en ciertos hospitales, la Santa Muerte Blanca camina en silencio, habitación por habitación, eligiendo a quién le toca irse esa noche. Gracias por llegar hasta el final de este relato. Si te atreves a seguir descendiendo conmigo en las profundidades del miedo, suscríbete al canal y dale like a este video. Así mantendremos viva la oscuridad y quizás, solo quizás, podamos sobrevivir a ella.